Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar trabajando acá en la guía y el día de hoy le corresponde a la función coincidir e índice. Entonces vamos a abrir el archivo 6, funciones coincidir e índice. Muy bien. Nosotros estuvimos viendo la semana pasada lo que era la función buscar B, por ejemplo, cuando se repiten varios datos. Y nos tocó pues hacer todo ese juego ahí porque pues, digamos que no habría como otra alternativa. Ahora le corresponde pues digámoslo a índice y coincidir. Por ejemplo, en el caso particular, a mí esta función me gusta mucho más que la función buscar B. Me parece mucho más interesante, más práctica, más funcional, más operativa. Sin decir pues que la función buscar B pues no lo sea o no se preste pues para hacer, pues para poder trabajar con ella. Entonces, inicialmente tenemos esta base de datos, es larguita la base de datos, 873 registros, y la idea es que, y tiene este archivo, tiene dos hojas de cálculo, tiene la base, la hoja de cálculo BD y la hoja de cálculo info. ¿Cuál es la idea? La idea es que de esta hoja de cálculo info, con la identificación del paciente, pues podamos devolver estos datos que nos están solicitando. Entonces vamos a hacer un pequeño buscador. ¿Sí? Estamos haciendo un pequeño buscador. Estamos haciendo un pequeño buscador. ¿Cuál es la idea? Entonces, lo primero, yo que les voy a recomendar, y acá se van a dar cuenta por qué es bueno, que Rubén, porque es bueno hacerlo de esa manera. Digamos que el proceso que vamos a realizar nos va a conectar, a diferencia cuando lo hacemos en rangos. Por ejemplo, acá esta matriz, esta base de datos, es un rango. ¿Y cómo me doy cuenta que es un rango? Porque recuerden que no se me activa en la parte superior la cinta de herramientas o diseño de tabla, cinta de herramientas tabla o diseño de tabla, dependiendo del nombre, pues según la versión de Excel que tengamos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a convertir este rango en una tabla. Ustedes ya saben que hay tres maneras. La primera de ellas, buenas noches, Diego, Rubén. Eh, la primera de ellas es con control Q, con la Q de queso, control T de tabla o desde el menú, desde la cinta insertar tabla. Acá la vamos a hacer rápida, control Q, enter, y ya convertí ese rango en una herramienta de tabla. Lo primero que hice. Ahora vamos a identificar el funcionamiento de la función índice y de la función coincidir. La vimos en el curso de Excel intermedio. Son funciones muy interesantes. Lo que pasa es que, digamos que hay que entender como la estructura de ella, pero después de que usted le coja el tiro, créame que uno sigue trabajando hasta con ella en vez del buscar B. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos que con la cédula aquí del paciente podamos traer esta información. Ahora, yo ya tengo esto en herramienta de tabla, en diseño de tabla. Lo primero que voy a hacer es que le voy a colocar el nombre y digamos que la voy a llamar medicamentos, porque ahí están hablando como de unos medicamentos que se le entregan a unos pacientes según el tipo de médico, ya sea por autorización o por una especialidad en particular. Entonces vamos a traer esa información. Acá, ¿qué vamos a hacer? La identificación del paciente, pues vamos a crear una validación de datos por lista para que me traiga los documentos de identidad de los pacientes. ¿Qué podría hacer en este caso? Pues yo lo que podría hacer en este caso es generar la validación de datos lista
que esto pues ya lo hemos venido haciendo. Y como acabo de convertir esto en una herramienta de tabla y la llamé medicamentos, miremos a ver si al llamar la herramienta de tabla medicamentos y al llamar el campo, que es identificación del paciente, entonces acá vamos a quedar perdidos porque recuerden que desde acá no me aparece el asistente. Mire que ya me toca ser muy preciso, muy puntual con la información. Entonces voy a llamarla aquí a ver cómo sería. Medicamentos, tabla medicamentos, campo, identificación del paciente. Cierro corchetes. ¿Qué me debe devolver? Todas las cédulas, mírenlas ahí. Muy bien. Voy a copiar eso porque esto me va a servir. Recuerden que cuando estoy trabajando con la herramienta de tabla y voy a llamar un campo, una columna en particular, debo abrir el corchete. Él automáticamente me va a mostrar todos los campos que tiene esa matriz, esa tabla, y pues ya selecciono el que es. Para que esto sea más práctico, yo lo voy a copiar, voy a hacer los cambios y voy a crear una lista acá. La lista que me permita, traer esas cédulas. Entonces me vengo para acá, datos, validación de datos, lista, y lo voy a pegar acá en el origen. Se supone que ahí debe desplegarme ya todos los documentos de identidad del paciente. Ahí debería desplegármelos. Le voy a dar a aceptar y mire lo que sucede. Genera un error. ¿Por qué genera un error? Porque yo no puedo crear una lista con esta información. O sea, con el nombre de la tabla y el nombre de la columna. No lo puedo hacer de esa manera. Ahí es donde me toca hacer uso del administrador de nombres. Entonces, así como le estamos haciendo, ya sabemos que no. Ya vamos a llegar a lo que les quiero mostrar para que esto nos quede totalmente conectado. Entonces me voy a devolver aquí para BD, y lo que voy a hacer es que voy a crear en el administrador de nombres todas estas cédulas para que cuando yo las llame me genere el listado de cédulas. Entonces me voy a ir para fórmulas, administrador de nombres, y pues ya inicialmente me está apareciendo el nombre de la tabla. No podemos confundir un nombre que yo le dé a una herramienta de tabla a otra que haya creado como nombre en particular de una celda o de un rango. No podemos confundirnos. Miren la iconografía, ahorita se van a dar cuenta cómo va a quedar el icono para el administrador de nombres que le vamos a dar a ¿qué? A esa columna. Entonces me voy a ir a nuevo y le voy a decir pues que digamos que son las cédulas, llamémoslas cédulas. La voy a utilizar en el ámbito libro porque pues como esa lista la voy a hacer en esta hoja de cálculo, entonces pues tiene que estar en el ámbito libro, porque si le digo que acá, pues solamente voy a poder utilizar este nombre en esta hoja, es en el ámbito libro. Y se refiere a, entonces como yo estoy trabajando herramienta de tabla, miren que cuando yo me voy para la posición de la columna, mire cómo aparece el mouse, como con una flechita negra. ¿Para qué? Para que usted evite hacer esto. Usted con esa flechita negra, en el momento en que le aparece en la parte superior, casi bordeando el nombre de la columna, simplemente le doy un clic y mire que me seleccionó todas las cédulas que tiene esa matriz. Aún así, si ustedes se dan cuenta, mire lo que trajo. Trajo el nombre de la tabla y el nombre de la columna. Y miren lo diferente que se va a comportar ahorita esto. Le voy a dar a aceptar. Entonces miren los iconos. Cuando es un nombre, mire cómo aparece el icono, y cuando es una tabla, mire cómo aparece el icono. Son dos cosas totalmente distintas. Ahora ya con este nombre cédulas, ahora sí lo puedo invocar desde la otra hoja para no tener que venir, seleccionar, porque eso se vuelve muy molesto. Yo vengo para acá,
Me ubico acá en la identificación del paciente, me voy para datos, validación de datos, le voy a decir que voy a crear una lista y ese se llamó cédulas. Yo lo llamé cédulas. Así llamé el administrador de nombres a ese rango. ¿Y cuál es ese rango? Ese rango es el que corresponde a la tabla, mire cómo ya aparece ahí, a la tabla B, medicamentos, columna de identificación del paciente. Ya con esto es suficiente, miremos a ver, aceptar y ya tenemos todas las cédulas. Ahí las tenemos. Pero usted me diría, no, yo no me complico de esa forma, ni riesgos, eso yo llego, me ubico ahí, validación de datos lista, me voy para la base de datos, selecciono. Pero miren lo chévere que es trabajar de esta forma conectado. Digamos, este es el último registro. Voy a crear esta cédula. Pónganle cuidado. Y coloquemos la fecha de hoy. 7/9 el 21. Y la cédula 100, 100, 100. Y pues copiemos cualquier información de por acá para que no nos vayamos a demorar. Es un nuevo registro. Y vamos a crear otro que va a ser la 101, 101, 101. Y volvamos a copiar una información de por acá, para que no nos quite tiempo eso. Entonces ya en la base de datos hay dos nuevos registros, la cédula 100, 100, 100 y la cédula 101, 101, 101. Si yo voy para acá, para el buscador, y busco dentro de todo este rango de cédulas, y me voy hasta el final, miren qué chévere, las cédulas ya fueron cargadas. A usted no le toca venir a cambiar absolutamente nada. Ah, es que como ya se amplió el rango, entonces tengo que entrar acá, tengo que entrar otra vez a la validación de datos, ir y cambiar nuevamente el rango. No. ¿Por qué? Primero, porque esto es una herramienta de tabla. Y segundo, porque usted desde el administrador de nombres le creó un nombre, en este caso a las identificaciones, lo cual quedó conectado de una. Entonces usted podría generar 100, 200, 300 registros más y automáticamente esos documentos se van a cargar allá. Ya no tenemos que hacer ningún movimiento distinto a lo que estamos haciendo. Ya no. Esto ya está conectado. Aquí ya no hay problema. Esto ya está conectado. Yo ya no tengo ningún problema con eso. Ahora, si nos fijamos en lo que nos están pidiendo, pues estamos viendo que el valor buscado es la identificación del paciente. Si yo me voy para la base de datos y reviso la columna, yo me doy cuenta que es la segunda columna, lo cual por defecto yo ya sé que con buscar B no lo podría hacer. Porque recuerden que si voy a trabajar con buscar B, el valor buscado debe estar en la primera columna de la izquierda y aquí no se encuentra en la primera columna. Entonces, de una, yo aquí tendría que descartar el buscar B. ¿Por qué? Por esa razón. Ahí es donde viene una limitación del buscar B. ¿Sí? Siempre el valor buscado, que en este caso es la cédula, tendría que estar en la primera columna. Ahora alguien me podría decir, no, pues yo corto y pego acá y lo muevo para acá. Sí, pero ¿qué puede suceder? Pues ya no lo hemos venido hablando. Una es que después de usted de la matriz, de pronto tenga por acá estadísticas, entonces las va a dañar al mover. Dos, que de pronto esto usted lo tiene para hacer análisis, pero esto es una información que se sube a un programa y el programa solamente acepta este orden. El hecho de que usted mueva acá la columna a la A y fecha de entrega a la B, pues ya el software le va a rechazar lo que usted va a subir. Le tocaría otra vez volver a cambiar para volver a subir. Eso sí, lógico. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Trabajar con índice y con coincidir. Ahora, miremos qué hace índice. Índice
devuelve un valor o referencia de la celda en la intersección de una fila y columna en particular, en un rango especificado. Devuelve un valor o referencia de la celda que hay allá en esa intersección que se genera entre una fila y columna en particular. ¿Eso qué significa? Que lo que vamos a hacer acá es que vamos a buscar cualquier cédula de estas. Un ejemplo, esta. Y vamos a buscar alguna información o el nombre o la especialidad o yo qué sé, o el medicamento, la cantidad. Él ya tiene la fila donde está esa cédula. Ahora va a tener un ejemplo, la columna porque voy a pedir el nombre completo del médico, que es el dato que voy a pedir. Entonces, mire que lo que tiene que hacer índice es devolverme el valor que se genera entre esta fila y esta columna, el valor de la intersección de esa celda. O sea que me tiene que decir que no fue un médico, sino que fue por autorización. Ahora estoy buscando esta cédula. Esta es la fila de esta cédula. Y si estoy buscando el nombre completo del médico, la intersección que se genera entre esa columna y esa fila, o sea, este dato, es el que índice me debe devolver. Eso debe hacer índice. Me va a devolver algún dato que esté relacionado con cualquiera de estas filas, porque recuerden que las cédulas están en una fila, y con un dato específico de alguna columna en particular. Ahora miremos qué hace coincidir. Mire lo que hace coincidir. Devuelve la posición relativa de un elemento en una matriz que coincide con un valor dado en un orden especificado. Entonces, ¿qué va a hacer coincidir? Me va a devolver una posición, me va a devolver un número que establece, en este caso, la fila donde está el documento que estamos buscando y la posición de columna de lo que estamos trayendo. Llámese nombre completo, llámese médico, o sea, lo que voy a buscar acá. Entonces, estas dos fusionaditas me van a devolver ese dato preciso, puntual, sin necesidad de que yo tenga que venir a afectar la base de datos porque me toca mover una columna para un lado o para otro. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? En este caso. No, pero es todo muy claro para mí. Perfecto. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la función que nos devuelva el nombre completo del médico una vez seleccionemos cualquiera de estas cédulas. Entonces, eso lo vamos a hacer a través de la función índice. La función índice trabaja de dos maneras, matricialmente y de forma referencial. Yo, la verdad, esta forma no la he utilizado. Creo que la utilicé una vez. Yo generalmente índice lo trabajo de forma matricial. La forma matricial me pide la matriz, el número de la fila y el número de la columna. La matriz, si yo no tuviera esto como herramienta de tabla, a mí me toca venir y hacer todo este proceso. Y esto a veces no es tan bueno, porque el hecho de que yo me tenga que desplazar entre hojas de cálculo para fusionar esas funciones, para anidar unos rangos o unas celdas específicas, eso hace que a veces y en muchas ocasiones se genere confusión. Yo para eso ya convertí esto en una herramienta de tabla. Ya para eso lo hice. Para que cuando yo llame el nombre de la tabla, automáticamente sepa qué es lo que específicamente voy a traer. Entonces, volvemos acá. Índice. La matriz está en la tabla medicamentos. Mírenlo ahí. Medicamentos. Abro corchete. Recuerden que siempre se debe traer el campo o los datos de esa tabla con corchete. Entonces miren que automáticamente en el asistente me muestra los nombres de las columnas y unas opciones que son importantes
dependiendo de lo que estén haciendo. En este caso, la matriz para mí es lo que tiene que ver con todos los datos. Con todos los datos. Eso es mi matriz. Ahora me voy a volver a salir de acá porque quiero mostrarles. Voy a hacerlo acá al ladito. Voy a venir por acá. Miren lo que sucede si yo hiciera eso. Medicamentos, corchetes, todo. Carguemos todo. Cierro el corchete. Miren lo que sucede. Me selecciona toda la matriz. Miren qué chévere. Esa es la ventaja de trabajar con herramienta de tabla. Ahora miremos la otra alternativa. Datos. Cierro corchete. Entonces mire que ya no me selecciona encabezados, sino únicamente la información. Y en este caso, para mí la matriz es esto. No con los encabezados, simplemente datos. Porque es que acá en el encabezado, él no me va a encontrar la cédula. Él me las va a encontrar a partir de esta información de aquí para abajo. Entonces, en este caso, esta va a ser mi matriz en el índice. Esa va a ser mi matriz. Entonces, me voy a volver para acá. Voy a llamar a la función otra vez índice, medicamentos, abro corchete y le digo que necesito los datos de esa matriz. Miren lo chévere que es y cierro. Ahí en este momento ya me acaba de seleccionar toda esa matriz y no me tengo que ir para ningún lado, no me tengo que complicar la vida. Ahora necesito el número de fila. Recuerden que el número de fila es el documento de identidad. Yo no tengo la fila de la cédula 100, 100, 100 o 101, 101, 101 o 24955545. No lo tengo. Necesito una función que me halle esa posición de esa fila. Ya habíamos dicho que la función coincidir es el número de fila que hace parte de la función índice. El número de fila corresponde a la función coincidir. ¿Quién va a ser el valor buscado? Esta cédula. Esta cédula es el número que yo voy a seleccionar ahora. Él me lo debe buscar. ¿En dónde? En la tabla medicamentos. Y en el campo, identificación del paciente. Allá tiene que ir a buscar esta cédula que yo seleccione, me la tiene que ir a buscar allá, en esta columna. Allá están esos valores. Y por último, pues yo le tengo que decir a coincidir que es una coincidencia exacta. Aquí sí es cero. Ahí no es falso ni verdadero, no, cero. Y cierro el paréntesis de la función coincidir. Todavía estoy dentro de índice. ¿Qué me falta? El número de columna. El número de columna que corresponde a lo que yo quiero devolver apenas yo seleccione una cédula. En este caso, al nombre completo del médico. Al nombre completo del médico. Yo no tengo esa posición. Yo no me voy a poner como en buscar B, que me hubiera tocado aquí, en esta base de datos, en un papelito anotar dónde estaba, en qué columna, en qué número de columna estaba el médico, en qué columna estaba la especialidad, en qué columna estaba la descripción del médico, del medicamento, perdón, en qué columna estaba la cantidad entregada. Aquí yo no me voy a poner en esas. Ustedes saben que en buscar B sí toca darle un número. En la columna 3, en la columna 7, en la columna 8. Acá no, porque coincidir se va a encargar de buscar esa columna y decirme, esta columna corresponde a la columna 3. Esta columna que usted está buscando que es cantidad corresponde a la columna 10. Esta la 8 y así sucesivamente. Entonces, en este caso, en el número de columna necesito nuevamente a la función coincidir. ¿Cuál va a ser el valor buscado? Pues este nombrecito. Este nombrecito lo tiene que ir a buscar allá en esta matriz a ver a qué columna corresponde. La matriz, chévere, pues eso está en medicamentos. Y miren acá lo chévere, corchete. Miren que por acá hay una opción que me dice encabezados. Vaya, búsqueme en los encabezados este nombrecito. Y con eso me va a devolver ya la posición de la columna.
punto y coma, coincidencia 0. Ay, perdón, no cerré el corchete, pero no me dio. Punto y coma 0. Cierro el paréntesis de coincidir y ya como finalizó la función índice, cierro el paréntesis. Esta sería la función que requiero para hallar ese valor. Se ve larguísimo, porque recuerden que estoy utilizando herramienta de tabla, y en la herramienta de tabla le coloqué el nombre a esa tabla como medicamentos. Además que hay encabezados que tienen pues nombres grandes. Entonces más extensa se va a volver, pero realmente ahí no hay nada. Miremos a ver. No dio. ¿Por qué creen que no dio nada? No disponible, no aplica. Falta la identificación del paciente. Correcto. Si yo no estoy buscando a ningún paciente, pues él no va a poder devolver nada. Entonces busquemos al 10, al 100, 100, 100. Me dice que fue por autorización. Si yo me vengo a la base de datos, creo que lo recordamos. Acá tengo el paciente 100, 100, 100, que fue por autorización. Traigamos esta cédula. Esta fue de Sonia Amparo Daza Pavón, la médica. Listo. Ya tengo mi buscador. Simplemente con esta información. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esto? Es que yo arrastre de aquí para abajo y esto funcione. Entonces revisemos y miren ustedes qué debemos aplicar en ciertas celdas. Ustedes saben que aquí no vamos a aplicar referencias absolutas porque estamos trayendo el nombre de la tabla con su respectivo valor. Entonces ahí la referencia absoluta ya no aplica. Pero de pronto sí para acá y de pronto sí para acá. ¿Dónde consideran ustedes que debemos aplicar referencias absolutas? ¿Para qué? Para que cuando yo arrastre esto de aquí para abajo, tenga solucionado el ejercicio y no tenga que hacer fórmula, 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 porque no tiene sentido tampoco. Referencia de columna, ¿no? ¿Cómo, perdón? Referencia absoluta de columna. Referencia absoluta de columna, ¿en dónde? ¿En D5 o en C6? De 5. En D5. En D5, referencia absoluta de columna. Listo. ¿Y en C6 se necesita o no se necesita? Que es el nombre del encabezado. Sí, profe, en las dos. ¿Y ahí qué necesitamos? ¿Absoluta de qué? ¿Mixta de qué? Fila, columna, ambas. De ambas. Ambas, vamos a ver. Voy a darle enter, vamos a arrastrar hacia abajo. Nada, todavía no me sirve. Vamos a analizar este de acá. D6, el valor buscado que la cédula, mire que ya se me desplazó. Eso quiere decir que mire dónde viene el valor buscado de la cédula. Y ese no es el valor buscado, la cédula es el valor buscado. Ahora miremos E6. Me amarró el nombre completo del médico y aquí la idea es que me devolviera cantidad entregada. No el nombre, porque el nombre es para esta fila. Es al contrario. ¿Qué debemos organizar entonces? Es al contrario, ¿no? Sí, creo. O sea que aquí sería referencia absoluta de qué? De ambas. De ambas. Y el otro ¿Y de en fila. esta? De fila. De fila. De columna, de columna. De columna. Vamos a mirar. Muy bien. Pero acá no es necesaria ambas. Porque recuerden que como estoy arrastrando hacia abajo, lo que se va a ver afectado es el valor de la fila. La columna no se me va a afectar, entonces acá referencia absoluta, mixta de fila. Y acá
tampoco es necesario ninguna, porque como él, cuando yo arrastre hacia abajo, se tiene que desplazar acá, se tiene que desplazar acá, se tiene que desplazar acá, entonces realmente aquí no es necesaria la referencia absoluta. ¿Sí ven? Entonces, yo que les aconsejo, traten pues de no utilizar excesivamente la referencia absoluta cuando no se requiere, porque esa es la forma correcta de que cuando usted tenga que hacer otro tipo de ejercicio, usted entienda cómo se aplica, dónde se aplica y dónde no es necesario. En este caso, la única que necesitaba referencia absoluta era el valor buscado de la cédula, porque teníamos que fijar, teníamos que amarrar la posición 5. La columna no, porque vuelvo y repito, en sentido vertical, la columna no se va a modificar. ¿Y qué pasó de ahí para abajo? Todo perfecto. ¿Esto cambió? No, porque sigue siendo en la misma tabla. ¿Esto cambió? No, porque sigue siendo la misma tabla con la misma columna. ¿Esto cambió? No, porque sigue siendo la misma tabla con los mismos encabezados. Ahora sí hay que tener en cuenta algo, y es que si yo estoy utilizando este nombre de encabezado, pues en la matriz también tiene que estar igual. Porque si yo llego acá y en vez de colocar nombre completo médico, yo dejo así médico, mire lo que pasó ahí, de una se me dañó. Porque recuerden que él está buscando a C6, nombre completo médico, lo está buscando en estos encabezados. Ya no existe nombre completo médico. Yo lo cambié por médico. Ya es diferente, entonces ya no encontró esta columna 5 para generar la intersección de la cédula que encuentre. Ya no lo encontró. Entonces yo me veo obligado acá o a organizar esto o a mantener los mismos nombres. ¿Por qué lo hago así? Para que usted no tenga que escribir acá de forma manual el nombre del así, médico. Porque cuando usted arrastre hacia abajo, eso le va a generar errores. O más que errores, usted tiene que venir a cada función a cambiar. Entonces, la idea es evitar en lo posible este tipo de... Por eso es que debo siempre generar referencia de celda, referencia de rango, porque de esta forma ustedes van a optimizar sus procesos, sus funciones, las herramientas que apliquen en sus matrices, en sus bases de datos. ¿Qué duda, qué pregunta tienen? ¿Qué inquietud? Eumir, buenas noches. Buenas noches. Disculpa, te quería preguntar si podrías, por favor, de manera rápida repetir cómo, o sea, repetir cómo digitar esa función, que me costó un poco entenderla. Listo, claro que sí. Y además Listo, muchas gracias. vamos a hacer otra vez algo con esto. Y es lo siguiente. Voy a traerme nuevamente el archivo, porque uno ahí lo ve y uno dice, venga, tanto complique como para eso. Entonces voy a traerme este archivo nuevamente. Lo voy a pegar acá en el escritorio y le voy a cambiar el nombre porque si no, no me funciona. Voy a abrirlo, que este es el limpiecito nuevamente. Ya tenemos resuelto, ya voy para allá, Daniel, para hacerlo. Miren, si yo no convirtiera esto en herramienta de tabla, mire lo que nos va a suceder. Entonces, validación de datos. Lista. Origen. Entonces me tengo que ir para acá. Buscar las cédulas. Seleccionarlas. Aceptar hasta ahí, nada novedoso. Ahí vamos bien. Ahora, voy a aplicar la función. Así, sin herramienta de tabla, de normal. Índice, la matriz. Entonces me tengo que venir para acá. Tengo que seleccionar toda la matriz. Mire lo que está sucediendo en la barra de fórmula. Como me tocó devolverme, yo estoy haciendo la fórmula en la hoja info, pero me tocó devolverme a la hoja BD porque tenía que seleccionar la matriz, los datos. Entonces,
Si yo me devuelvo, ahí la embarré, porque ya no me va a colocar el nombre de la hoja de cálculo, que es donde está la base de datos, sino que me está seleccionando ese rango como si esta fuera la matriz. De una ya sé que eso me va a generar un error. Entonces, aquí yo no puedo hacer eso. Tengo que tener buen dominio. Entonces, aquí otra vez, vengo para acá, selecciono toda la matriz, ahí está. Y me quedo ahí, punto y coma. El número de fila, no lo tengo. Va a salir a partir de la función coincidir. Entonces voy a llamar a coincidir. Valor buscado, pues es la cédula. Entonces aquí me devuelvo y le digo que el valor buscado es esta cédula que está acá. Entonces mire que me está colocando ya el nombre de la hoja de cálculo donde estamos. Bien, hay nada. Pero miren esto cómo se empieza Yo veo que eso es más complejo. Hay personas que lo saben manejar muy bien así, no hay problema. Pero usted con la herramienta de tabla, usted deja de sufrir de esa manera. Ahora, la matriz. Me tengo que ir otra vez a la base de datos. Y la matriz aquí serían las cédulas. Entonces voy y selecciono las cédulas. Mire lo que está sucediendo en la barra de fórmula. Info, que era el valor buscado, la cédula que yo selecciono acá. La matriz en esta base de datos, todas estas cédulas. Y acá punto y coma 0, porque necesitamos una coincidencia exacta. Cierro el paréntesis. Mire que me toca quedarme trabajando ahí. Porque si me devuelvo y no coloco los separadores de argumentos, voy a dañar la hoja donde se supone que debería estar activo. Ahora continúo ahí. Llamo la otra función coincidir. ¿Me va a buscar qué? Los encabezados. Antes el valor buscado si está acá y es este valor. Mire cómo va eso. ¿Dónde están esos encabezados? ¿Dónde está la matriz? En esta base de datos son todos estos los encabezados. Vaya y busque ese nombrecito acá para que me devuelva la posición de la columna. Y debe ser 0 porque es una coincidencia exacta. Cierro los dos paréntesis. Mire que me tocó quedarme trabajando ahí. O sea que yo tengo que tener dominio de la función porque donde me pase se me empieza a dañar. Y le doy Enter. Aquí ya me devolvió. Bien. Ya me devolvió. Hagamos una prueba. Busquemos el segundo. Lo atendió el médico John Jairo Ospina Castaño. La 9560. Muy bien. John Jairo Ospina Castaño. Perfecto. Nos tocó ingresar nuevos pacientes con la fecha de hoy. La 100, 100, 100. Y vamos a copiarle cualquier dato de acá. Vamos a copiar estos dos porque vamos a crear las dos cédulas nuevas. Y la 101, 101, 101. Ahí tengo los dos nuevos registros. Me voy a ir para el buscador. Y voy a venir acá, obviamente, a buscar esa cédula nueva. No está. ¿Por qué no está? Porque como es un rango de datos y en la primera selección, a través de la cinta datos, yo le dije que la matriz iba hasta la 873. Mire que me devolvió, me llevó allá. Miremos quién es la 873. Hasta ahí. Ahora que lo hicimos en herramienta de tabla con el administrador de nombres, eso no me sucedió. Él estaba conectado. Entonces a él no le importaba si se generaban 20 registros más. Esa información iba a quedar automáticamente conectada, sincronizada. ¿Aquí qué me toca? Bueno, volver a mover. No, ya va a estar 875. Listo. Y ya aquí, pues obviamente cargó. Aquí no cargó. ¿Por qué? Porque cuando yo seleccioné la matriz, mira hasta dónde iba, hasta 873. Entonces, ¿qué me toca? Cambiar las matrices. Ya va hasta la fila 875, 875.
¿Sí ven? Ahora sí me dio. Listo. Ahora la 101, 101, 101. Perfecto. Pero miren todos los cambios que me toca hacer. Eso es lo que al tiempo o en el tiempo nos genera errores. La idea es que nosotros hagamos una sola función que esté tan conectada, que esté tan automatizada, que ella trabaje solita. Después de que a mí me dé, yo ya no tengo que venir a molestarla para nada, a no ser pues que le tenga que agregar a algo, cambiarle algo de fondo, porque pues ya necesito que me concatene, que me haga lo otro, bueno, un sinnúmero de cosas que podrían suceder. Pero mientras tanto yo no tengo que venir a tocar mi fórmula. Esto es lo que genera errores. Y esto sí que se da. No, mira que eso estaba funcionando y a mí yo me acuerdo que me vine y moví una cosita por acá y ya no me dio. No, qué berraquera. Claro, listo. No están utilizando, no están automatizando. Es que me da, pero se vuelve más complejo porque cada vez que la matriz sufra, se actualice, se inserten, me toca venir a hacer cambios acá. Y eso no es coherente, eso no es lo que debemos hacer. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya voy con Daniel. Bien pueda. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Duda, inquietud? Listo. Bien puedan, bien puedan. ¿Van a preguntar algo? Entonces, hay como un recorderis rápido para Daniel y para los que tengan la pregunta. Vamos a utilizar estas dos funciones, índice y coincidir. Índice lo que hace es que me devuelve el valor que se genera entre una intersección de una columna con una fila. Ese dato que se intercepta entre esa posición de columna y esa posición de fila es el dato que índice me va a traer. O sea que para yo poder utilizar índice necesito un número de fila y un número de columna. Entonces, si a mí me dicen que busque la cédula 1385855, yo tengo que saber en qué fila está ella. Yo me puedo contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya sé que está en la fila 8. Ya sé. Eumir, no, está en la fila 9. No, 8 porque recuerde que estamos contando los datos. El encabezado no lo va a tener en cuenta como el número de documento. Entonces, en ese caso, la 8. Ahora yo quiero buscar el medicamento de ese paciente. Entonces el medicamento lo voy a encontrar en las columnas. Columna 1, columna 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Acá están los medicamentos. Descripción del medicamento. Entonces ya tengo columna 9, fila 8. Miremos a ver qué se va a generar ahí. Se generó una intersección entre esta columna y esta fila. Esta intersección se generó. ¿Qué va a hacer índice? Me va a devolver ese valor. Eso es lo que hace índice. Pero por eso índice necesita de coincidir. Un coincidir para que me diga la cédula en qué fila está y otro coincidir para que me diga la columna en qué número de columna está. Porque sin esos dos datos, pues no voy a poder generar la intersección. Así de simple. Como yo convertí esta matriz en una herramienta de tabla y le coloqué el nombre de medicamentos, pues voy a hacer uso de eso porque va a ser más eficiente la fórmula. Va a ser más funcional, más operativa. Va a quedar conectado. El día que me actualicen esta base de datos, yo no tengo que ir a la función a hacer absolutamente nada, porque va a estar conectado. Entonces yo me vengo para acá, llamo a índice. Llamo a índice.
la matriz. Entonces, como es una herramienta de tabla, le coloco el nombre de la tabla que yo la llamé medicamentos. Abro el corchete y cuando yo creo herramientas de tabla, pues se me genera esta lista de opciones que es muy interesante. Primero, pues me va a mostrar los encabezados, pero también me va a mostrar unas opciones. Y es que yo puedo seleccionar toda la tabla, incluyendo los encabezados. Solamente puedo seleccionar los datos. Solamente puedo seleccionar los encabezados o puedo seleccionar todo lo que son totales. En este caso yo voy a cargar solamente la información, o sea, desde la fila 2 hasta la fila 800 y piola que tiene esos datos, esa matriz. Cierro el corchete. Ahora la función me va a pedir el número de fila. El número de la fila ya saben que es la cédula. Como yo no conozco en qué número de fila va a estar la cédula que me van a pedir aquí, entonces voy a utilizar la función coincidir. Ella se va a encargar de devolverme la posición relativa de un elemento en una matriz. Me va a devolver la coordenada, la ubicación, en este caso de la fila, donde está quién, esta cédula, donde la debe buscar en dónde, en la tabla medicamentos, en el campo identificación del paciente. Ahí están todas esas cédulas. Entonces lo que va a hacer es, viene y busca esta cédula en esta columna y apenas la encuentre me va a devolver, esa cédula está en la fila 100. Esa cédula está en la fila 45. Ya. Y 0 porque debe ser una coincidencia exacta. Cierro la de la función. Ahora continúo en la función índice. Sigue el número de columna. El número de columna ya sabe que es como el nombrecito, el identificador que tengo, o el nombre del paciente, o el médico que lo atendió, o el nombre del medicamento. Yo no tengo ese número de columna. Si yo lo tuviera, se lo escribo ahí. Es medicamento, es la 5. Ya. Pero ¿para qué me voy a complicar yo en un papel anotando columnas si con la función coincidir ella va a ser capaz de devolverme la posición de esa columna? ¿Cómo? Con el valor buscado que es este título. ¿Que dónde lo va a buscar? Pues en la tabla medicamentos, en los encabezados. En los encabezados. Ella va a ir a comparar este nombre en todos esos encabezados de esa tabla para saber cuál es. Si apenas lo encuentra, él me dice, es la columna 5, es la columna 2, es la columna 1. Y acá 0 porque es una coincidencia exacta. Cierro el paréntesis de la función coincidir y cierro el paréntesis de la función índice. Esta sería la función. No sé si sea un poco más claro, Daniel. Esta es de cargarla. Sí, claro. Entonces, donde utilizaste encabezado es más o menos parecido a donde colocaste identificación de pacientes. Correcto. Claro, él va a venir acá a buscar médico, entonces póngale cuidado. Él viene y busca médico, entonces se va para acá. Buscan estos encabezados. ¿Médico es fecha? No. ¿Médico es identificación? No. ¿Médico es número de fórmula? No. ¿Médico es documento de médico? No. ¿Médico es médico? Sí. Columna 5. Ya me devolvió un numerito. Que era lo que nosotros en Buscar B le colocamos. ¿En qué columna está la información? 5. Luego en la 7. Luego en la 9. No, el coincidir para esa columna me va a hallar el número. Lo que quiero es el medicamento. Entonces está en la columna 9. Porque él viene y compara este nombrecito que hay aquí, viene y lo compara que exista acá. Por eso les digo, si acá esta columna yo la tengo como médico, acá mi valor buscado debe ser médico. Pero si yo coloco aquí nombre del médico, ya no me dio. Porque él está tratando de buscar nombre del médico. Y no hay ninguna columna que se llame nombre del médico, entonces no la encontró. Es que es esta. Sí, pero tiene que ser igualita. Entonces, si yo aquí ya llego y le digo, bueno, entonces, nombre del médico. Yo creo que aquí ya nos dio. Ya nos dio. Vale, Umir, perfecto. Y al principio, cuando en la tabla, cuando abriste la función, que en la tabla medicamento especificaste que fueran los datos, ¿siempre tienen que ser los datos o pudiese en este ser... caso, con la función índice y coincidir, sí, porque
índice me va a devolver la posición con respecto al número de documento. Y el número de documento no empieza desde la fila 1, empieza desde acá. Entonces, si yo lo contara desde aquí, esta fila ya sería para el A2, entonces el valor muy seguramente nos lo va a dar desproporcionado. Entonces, aquí él solamente tiene que ir a venir a buscar, es en la matriz. Acá yo ya no tengo en cuenta los encabezados. Entonces, es por esa razón que yo le dije aquí solamente los datos. Y esos datos empiezan desde acá y se irían así. Ya si yo le digo todo, él me selecciona los encabezados, pero ahí no se trabaja con encabezados. Los encabezados los trabajo para esto específicamente. Una pregunta, cuando pusieron datos, ¿se hace solamente, o sea, se hace como otra tabla? Aquí cuando yo coloco datos, mire lo chévere, yo se lo había mostrado acá. Como esto es una herramienta de tabla que se llamó medicamentos, mire lo que yo voy a hacerlo aquí al ladito, yo se los hice ahorita. Mire lo que sucede si yo llego y le digo igual medicamentos. Mire ahí me seleccionó los datos, mire. Pero para ser específico, yo le digo, venga, seleccióneme todo. Entonces nos vamos a dar cuenta que ahí miren la matriz como quedó seleccionada, incluyendo los encabezados. Mire que ahí se ve bordeada. No, solamente necesito los datos. Entonces mire que no me selecciona ya los encabezados, sino únicamente la información. No necesito que me seleccione la columna valor venta. Valor venta. Entonces mire que me seleccionó solamente valor venta. ¿Sí ven? Para eso sirve una herramienta de tabla, para que usted gestione y administre la información que tiene esa matriz. Y de esa manera le quede más fácil y simplifique usted tareas o relaciones cuando de pronto no la tiene como herramienta de tabla. Si es claro eso o alguna pregunta, bien puedan. Sí, señores, claro, gracias. ¿Listo? Sí, bastante claro, mire, es cuestión de practicarlo bastante, sí, pero sí lo entendí bastante bien. Esta es una función que hay que hacer varias veces, varias veces. Créanme que cuando yo empecé a estudiar esto, esta me dio duro como entenderle como la lógica, como la estructura. Entonces me tocaba hacer ejercicios, hasta que ya, no, esto trabaja así, listo. Pero sí es de practicar, sí es de practicar. ¿Listo? ¿Alguien más? Sí. ¿Alguna inquietud, duda? Muchas gracias, mire. Listo, Daniel. Y para finalizar, entonces vamos a trabajar con el archivo 7, función indirecto, listas dependientes. Este también es un tema interesante. Este sí yo creo que es nuevo para la gran mayoría. Las listas dependientes, ¿qué son? Son aquellas que requieren de un elemento antes de para que se muestren los valores correspondientes. En Paisa, ¿qué es eso? Ustedes han llenado formularios en internet donde un ejemplo aparece departamento. Entonces usted ahí escoge, en el caso de nosotros, de la gran mayoría de acá, a excepción de Daniel y creo que de 3 personas más que están en la costa. Y bueno, departamento Risaralda. Y ustedes ahí mismo se dan cuenta que en la lista de abajo aparece ciudad y ahí mismo cargan los 14 municipios de ese departamento. O los 13, o los 20, o los 108, o los 117, o los 50. ¿Por qué? Porque hubo una dependencia de un elemento que yo seleccioné con respecto al valor siguiente. Entonces, eso es lo que se conoce como listas dependientes. Necesito primero seleccionar un valor para que se me carguen los valores correspondientes. Eso es una listica dependiente. Entonces, ¿quiénes de aquí la han utilizado ya o la han hecho? Listas dependientes. ¿Sí entienden lo de lista dependiente o hay alguna pregunta? La verdad yo no entendí muy bien. No entiende, listo, perfecto. Bueno.
No recuerdo acá un formulario. Yo tengo uno por acá. Le voy a mostrar para que le quede claro lo que hace ese formulario. Pero yo lo busco para que lo vea cómo funciona un formulario de esos. No, ya no lo va a encontrar. Bueno, aquí ya le voy a mostrar. No. Ay, hombre. Creo que este lo tiene. No lo encuentro. Bueno, entonces pediré a Daniel que ya le explico, no lo encontré para mostrarle y hacerle la aclaración. Entonces póngale cuidado. Mira que acá hay unas categorías. Está la categoría que agregados, que electricidad, sanitaria, electricidad. ¿Cuál es la idea? Que cuando yo seleccione esa categoría, al lado se despliegue lo que corresponde a esta categoría y no me cargue productos que no tienen nada que ver con esa categoría. Entonces, si yo me voy aquí para la hojita del lado, aquí yo creo que está el ejemplo más puntual. Mire las categorías que aparecen. Agregados, estructura sanitaria y electricidad. Si yo escojo agregados, me debe mostrar estos productos. Pero si lo cambio a estructura, pues me debe mostrar estos. Y ya no me tiene que mostrar ni estos, ni estos, ni estos. Porque es que la categoría principal que seleccioné fue estructura. O si yo selecciono electricidad, pues me tiene que mostrar lo que tiene que ver con electricidad. ¿Sí es más claro? Sí, señor, ya. Listo, perfecto. Eso es una lista dependiente. Eso es. En Excel, ¿cómo se hace? Entonces, yo que les recomiendo cuando la vayan a hacer. Ahora sí, ya como ya de pronto entendieron más, ¿quiénes de acá la han utilizado o la han hecho? Nadie. Me imagino que de pronto sí, o de pronto no lo recuerdo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, importantísimo, crear las listas. Tienen que crear las listas, como en este caso las tengo ahí. 2, tienen que usar el administrador de nombres. Tienen que crear los nombrecitos para cada, en este caso, para la categoría principal y las subcategorías. Como yo lo tengo organizado, pues si yo lo hiciera manual, esto me va a quitar mucho tiempo porque mire lo que me tocaría hacer. Seleccionar acá, administrador de nombres, nuevo, decirle que este es el de categorías. Luego, seleccionar, nuevo, agregados, luego estructura, y si yo tengo 30, 40, eso es muy difícil. En cambio, si yo tengo esto organizadito, pues utilizo la herramienta crear desde la selección y es más fácil. ¿Qué hago desde crear desde la selección? Selecciono todas las listas. Con control, recuerden que seleccionamos sin soltar celdas que están no están continuas. Ahí. Y acá me voy a fórmulas, crear desde la selección. Entonces voy a crear en el administrador de nombres
estos 2, 3, 4, 5 elementos que va a utilizar el título que tienen en la fila superior, o sea que va a crear una lista en el administrador de nombres que llama categorías con estos valores, otra agregados con estos valores, otra sanitaria con estos valores, otra electricidad con estos valores. Sí, señor. Si yo me voy para el administrador de nombres, mire lo fácil que fue. Ya quedaron todos creados. ¿Listo? Para poder crear las listas dependientes, se requiere de una función un poco compleja estructuralmente, pero pues que no le vamos a dar vuelta y la vamos a entender más fácil. La función indirecto, que también hace parte de las funciones de búsqueda y referencia que hay en Excel. ¿Qué hago? Pues aquí voy a crear la listica de lo que ya tengo aquí, de las categorías. Entonces yo podría seleccionar todo esto, voy para datos, validación de datos, le digo lista y le digo origen, categorías. Y le doy enter. Y me sacó este error o esta advertencia. ¿Por qué creen que me sacó ese error o esa advertencia? Si yo la había llamado categorías. Recuerden que con el administrador de nombres yo puedo traer el listado de una, no con cuando tengo eso como herramienta de tabla. Voy a volverles a mostrar. Me voy a capa fórmulas, administrador de nombres. Miren los nombrecitos a ver qué ven de raro. La tilde, profe. ¿La qué? La tilde. Correcto, muy bien. Entonces tienen que tener mucho cuidado con tildes. Entonces, vengo para acá. Aquí mire que ya están digitados. No, pero yo quiero que queden validaditos. Entonces, datos, validación de datos, lista. Entonces, igual categorías. Muy bien. Aceptar, ahí funcionó. Entonces, miren que ya me creó la lista. Lo que normalmente hacemos. Ya puedo cambiar. Que imagine usted escribiendo eso sabiendo que lo tiene ahí. No, qué pereza. Ahora, cuando yo seleccione el valor de acá, me tiene que devolver la categoría, los productos que corresponden a esa categoría específica. O sea, al valor indirecto de lo que yo seleccione acá. Selecciono, me voy para datos, me voy para validación de datos y le digo, lista, origen, llamo a la función indirecto, abro paréntesis y le digo, devuélvame el valor indirecto de lo que se haya seleccionado ahí. Cierro el paréntesis, eso es todo lo que necesito darle. Igual indirecto del valor posicional de este de acá. Voy a darle a aceptar y miremos a ver qué pasó. Agregados. Otros agregados, transporte, agua, arena y piedra picada. Cambiémoslo. Sanitaria. Otros están instalaciones sanitarias, transporte, accesorios, baño. Listo. Ya generé una lista dependiente. Electricidad. Oh, listo. Ahora miremos este. Este de acá. Es agregados. Mire que escogí agregados. Y mire lo que me está mostrando. Como lo de electricidad. O sea que algo pasó ahí. Miremos este de sanitaria. Algo pasó, me está mostrando lo de electricidad. Estructura. Algo pasó. Voy a volver a seleccionar. Voy a volver a la validación de datos. Y revisen a ver ustedes qué ven de raro ahí. La función está bien. Miren a ver qué de pronto ven de raro. La referencia absoluta. Correcto. Muy bien. La referencia absoluta. Acá cuando yo seleccioné la celda, él automáticamente me coloca una referencia absoluta de columna y de fila. Entonces, ¿a quién le debo colocar la referencia? ¿A quién le debo quitar perdón? ¿A la columna o a la fila? Porque cuando yo esté acá en estructura, La columna no. ¿qué se me tuvo que haber modificado? ¿La columna o la fila?
Porque aquí me está diciendo que por eso es que siempre aquí me mostraba todo lo que tenía que ver con electricidad, porque me dijo que sacara el valor indirecto de D7 y D7 está amarradito y D7 ¿quién es? Electricidad. Entonces si yo venía y buscaba los valores indirectos, los valores dependientes, perdón, de lo que había acá, siempre me traía lo que yo tuviera seleccionado acá en D7. Entonces acá, ¿dónde debo eliminar la referencia absoluta? ¿En la columna o en la fila? La fila. En la fila, profe. Muy bien, en la fila. Entonces, le quito la referencia, le doy a aceptar y miremos a ver. Agregados. Muy bien. Electricidad. Muy bien. Cambiémoslo. Sanitaria. Muy bien. Estructura. Muy bien. Eso es una lista dependiente. Y mire que se vuelve chévere, útil y práctica. ¿Qué dudas, qué preguntas tienen? Profe, ¿podría repetir la primera parte, la primera creación de la lista? Esta de la categoría fue fácil, Ajá. porque recuerden que en el administrador de nombres, como yo también agregué estos valores y se llamaron categorías, entonces mire que quedó en el administrador de nombres grabado, que corresponde a estos valores, agregados, estructura sanitaria y electricidad. Ahí está. Y se llamó categorías. Entonces yo lo que hice aquí, pues para no tener que estar escribiendo, venga, ¿qué categoría es? No, es sanitaria y está escribiendo. No, yo validé, entonces seleccioné datos, validación de datos, lista, y lo que hice fue que llamé el administrador de nombres, que en este caso se llama categorías. Entonces, por esa razón, me despliega las categorías. Ahora, ¿qué hice acá enseguida? Llamé la función indirecto para que una vez yo seleccionara el valor de la categoría, me devolviera el valor de indirecto relacionado con esa categoría específica. Si era agregados, los valores de agregados. Si era estructura, los valores de estructura. Si era sanitaria, los valores de sanitaria. Y si era electricidad, los valores de electricidad. Por eso, si usted aquí en la categoría tiene electricidad, esta lista se tiene que llamar electricidad. Porque si esta lista se llamaba electricidad cita, pues no le va a funcionar porque no hay un valor indirecto equitativo, igual. Entonces no me va a devolver absolutamente nada. Y ya lo que hice acá fue que validación de datos lista, igual llamé la función indirecto, abrí el paréntesis y le seleccioné ¿qué? El valor indirecto de lo que yo seleccione en la categoría. Él automáticamente me lo coloca con el valor absoluto. Ya sé que debo quitárselo a la fila porque si no me queda amarrada siempre esa fila. Entonces lo que yo seleccione aquí me lo va a mostrar para los productos sobre esa categoría. Y listo. Y ahí ya le quedó. No sé si sea claro otra vez, Ronald. Sí, claro, gracias, profe. ¿Cómo vieron ahí la lista dependiente? Bien, esa es práctica, es útil. Bastante práctica. Muy buena, excelente. Perfecto. Entonces, ya saben, recomendación, creen las listicas, creen las listas. Creen las listas aparte, deben utilizarlas en el administrador de nombres y listo. Eso es todo. Aurelia, ¿qué le pasó? 666. Listo, eso sería todo por hoy. Profe, qué pena. Buenas noches, una consultita. Claro, ¿Cómo es que se hace para ser el administrador de nombres? Pues, ¿cuál es el paso a seguir? Pues los pasos, perdón. en el administrador de nombres, voy a volver a abrir acá. El administrador de nombres, recuerden que es un nombre que yo le asigno o a una celda o a un rango en específico. ¿Para qué? Para que tenga fácil recordación y yo lo pueda utilizar en mi libro o en una hoja de cálculo en especial. Entonces yo lo que hice fue, ustedes pueden crear desde el administrador de nombres que se encuentran fórmulas, cada listica, yo hubiera podido seleccionar estos datos, voy al administrador de nombre, le digo nuevo y le digo que esas son las categorías. Y ya, ahí creé el primero. Luego me voy a nuevo y le digo que hay una que se llama agregados y le digo que estos son los valores.
Ya no puedo seleccionar el título porque si no también me queda dentro de la lista y pues va a quedar muy feo. Luego le doy nuevo y sigue estructura, entonces le doy el nombrecito de estructura. Y acá en el se refiere a, voy y selecciono los datos. Y así sucesivamente. Pero mire todo lo que quita de tiempo hacer esto. Entonces el administrador de nombres, los nombres definidos tienen esta herramientica que se llama crear desde la selección. ¿Y qué es lo que le permite? Voy a eliminarlos. Que si usted tiene muchas listas y usted ya las tiene con un título en especial, en este caso mire que el título está en la fila superior, pues yo selecciono de una vez todas esas listas, ahí sí incluyo el título porque crear desde la selección, mire lo que me va a preguntar. Él me va a decir, venga, usted va a crear nombres, pero ¿qué nombre va a utilizar? Ah, yo voy a utilizar el nombre que hay en la fila superior, o sea, estos títulos. Ah, listo, aceptar. Y cuando yo me venga para acá, mire que quedaron todos creados. Por acá en sanitaria me di cuenta que me faltó este. Entonces me voy a sanitaria, modificar, y lo que hago es que le agrego una fila más a la 22. Para que ya me seleccione hasta válvulas, niples. Ahí está. Entonces, esta es la forma de crear desde el administrador de nombres esos nombres de celda o de rangos específicos que luego usted los puede utilizar, como en este caso, para crear listas dependientes, listas sencillas. Eso es. ¿Sí te queda claro, Diana, o alguna, Paola, perdón, o alguna... No, profe, muchísimas gracias. Ya me Listo. quedó claro. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, inquietud? Tranquila, Morelia, no hay problema. Listo. Entonces, eso sería todo por hoy. Les deseo feliz noche. Va a tener la grabación. Gracias, Umir.